Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es de verdad fundamental para cualquier sistema de bases de datos que se respete: la replicación en MySQL. Es que es la pieza clave para poder construir arquitecturas que no solo sean rápidas, sino también súper resistentes. Así que, bueno, vamos a darle. Miren, este es el plan de vuelo. Primero, vamos a entender por qué así le necesitamos esto. Después, nos asomamos a ver cómo funciona por dentro, el motor. Luego, revisamos las arquitecturas más importantes, como la clásica fuente réplica y la de maestro-maestro. De ahí, pasamos a la lista de cosas que sí o sí hay que hacer antes de configurar. Y terminamos con los tips para mantener todo vigilado y funcionando perfecto. Ok, arrancamos con lo primero. La razón de ser de todo esto. ¿Por qué nos complicamos con la replicación? Pues, la respuesta es bastante directa: para no vivir con el miedo de que un solo error tumbe todo el sistema. Pensemos en esto por un segundo. Imaginen que todo, absolutamente todo, depende de un solo servidor. ¿Qué pasa si ese servidor se cae? O peor aún, si de repente recibe tanto tráfico que ya no puede más. Pues, se para todo. La aplicación deja de funcionar. Y ese es un riesgo que, hoy en día, casi nadie se puede permitir. Y aquí es donde la replicación entra en juego como la gran solución. Primero, nos da lo que llamamos alta disponibilidad. O sea, si el servidor principal falla, ¡pum!, una de las réplicas toma su lugar y casi nadie se da cuenta. Luego, nos permite escalar las lecturas. Podemos tener varias copias y repartir las consultas para no saturar al principal. También es un salvavidas para la recuperación ante desastres, porque podemos tener copias en otros lugares por si acaso. Y por si fuera poco, nos deja hacer respaldos y correr análisis pesados en una réplica sin molestar para nada a los usuarios. Básicamente, pasamos de un castillo de naipes a una fortaleza. Bueno, ya entendimos el por qué. Ahora viene lo interesante: el cómo. ¿Qué pasa realmente por debajo para que esto funcione? Vamos a desarmar el mecanismo y ver qué hay detrás de esta magia. El corazón de todo este sistema es el log binario, o como se le conoce, el binlog. La mejor forma de verlo es como una bitácora o un diario del servidor principal. Cada cambio, cada inserción, actualización o borrado de datos, todo queda registrado aquí, en orden cronológico. Este archivo es, digamos, la única fuente de la verdad para todas las réplicas. A ver, sigamos este caminito, que es fascinante. Todo empieza cuando una aplicación hace un cambio en la base de datos principal. Inmediatamente, ese cambio se anota en el binlog. Mientras tanto, en la réplica hay un proceso, el IO thread, que está todo el tiempo preguntándole al principal: ¿hay algo nuevo? Cuando lo hay, lo copia y lo guarda en un archivo local llamado relay log. Y finalmente, otro proceso, el SQL thread, lee ese relay log y aplica los cambios. Es un ciclo constante, una coreografía perfecta para mantener todo sincronizado. Ojo, que esto de la replicación no es una receta única para todos. Hay diferentes maneras de armar la estructura, lo que llamamos topologías, y la que se elija va a depender totalmente de lo que se necesite. Por ejemplo, si hay más lecturas que escrituras, o si la prioridad es tener un sistema de respaldo automático, lo que se conoce como failover, por si el principal se cae. Vamos a ver las dos configuraciones más comunes, las que se encuentran en el 90% de los casos. La primera y más clásica es la de fuente réplica, que por años se conoció como maestro-esclavo. Es ideal cuando una aplicación tiene muchísimas lecturas, porque las podemos repartir entre las réplicas. Y luego está la arquitectura maestro-maestro, donde tenemos varios servidores que pueden escribir. Esto es genial para que las escrituras no se detengan si un servidor falla. El otro puede seguir trabajando. Eso sí, hay que manejarla con cuidado para evitar conflictos. Y aquí está el gran dilema: ¿velocidad o seguridad? El modo por defecto es el asíncrono, es rapidísimo. El servidor principal escribe el cambio y sigue con su vida, como si nada. El problema es que si justo en ese instante se cae, puede que ese último cambio nunca haya llegado a las réplicas. Para evitar eso existe el modo semisíncrono. Aquí, el principal espera a que al menos una réplica le diga: listo, ya lo recibí, antes de dar la transacción por buena. Es un poquito más lento, claro, pero nos da la tranquilidad de que los datos están a salvo en otro lugar. Y la cosa no para ahí, ¿eh? Hay configuraciones todavía más avanzadas. Por ejemplo, la replicación de múltiples fuentes. Imaginen una sola réplica que recibe datos de varios servidores principales a la vez.
Es súper útil para consolidar información de diferentes sistemas en un solo lugar, por ejemplo, para análisis. Bueno, ahora sí, manos a la obra. Pero, cuidado, configurar la replicación no es solo apretar un botón y listo. Hay que prepararse bien para asegurarse de que todo empiece con el pie derecho. A ver, repasemos esta lista que es súper importante. No se puede saltar ni un paso. Primero, checar que las versiones de MySQL sean compatibles y que la red entre los servidores sea estable. Segundo, y esto es vital, hacer un respaldo completo. También crear un usuario solo para la replicación, por seguridad. Cada servidor, sin excepción, necesita un server-ID único. Y por supuesto, hay que activar el log binario en el servidor principal. Y lo último, que es clave, hay que planificar una pequeña ventana de tiempo para congelar la base de datos y sacar una foto perfecta del estado inicial. Esta frase que ven en pantalla lo resume todo a la perfección. Para que la réplica sepa desde qué punto exacto tiene que empezar a copiar, necesitamos esa foto del servidor principal. Y para que la foto no salga movida, pues hay que pedirle a todos que se queden quietos un momento, o sea, bloquear las escrituras. Es un paso crítico y por eso hay que planificarlo bien. Creer que con configurar ya está todo hecho es un error muy común. En realidad, ahí es donde empieza el trabajo de verdad. Una vez que la replicación está andando, hay que vigilarla y mantenerla. Es como tener un jardín, hay que cuidarlo constantemente para que todo siga funcionando bien. El comando show replica status es nuestro tablero de control. Y de todas las métricas, estas tres son las que hay que mirar sí o sí. Si replica IO running dice no, es malo, muy malo. Significa que la réplica ni siquiera puede hablar con el servidor principal. Si replica SQL running está en no, quiere decir que recibió un cambio, pero algo falló y no lo pudo aplicar. Y seconds behind source nos dice qué tan retrasada está la réplica. Si ese número es muy alto, estamos sirviendo datos viejos. Y para cerrar, aquí van unas cuantas reglas de oro que marcan la diferencia. Primero, hay que blindar las réplicas para que nadie escriba en ellas por accidente. Segundo, asegurarse de que el log binario en el servidor principal se guarda en disco de forma segura. Si la red no es de confianza, hay que cifrar el tráfico. Obviamente, vigilar el retraso todo el tiempo. Y la más importante de todas, probar el plan de emergencia. De nada sirve tener un plan de failover si nunca se ha practicado. Hay que asegurarse de que funcione cuando de verdad se necesite. Y cerramos con esta pregunta que, en mi opinión, es la más importante de todas. La replicación asíncrona es una maravilla, pero por su naturaleza siempre va a tener un pequeño retraso. La pregunta es, ¿ese retraso, por mínimo que sea, es aceptable para la aplicación que estamos construyendo? La respuesta a esto es lo que va a definir si necesitamos buscar soluciones más complejas. Y como siempre, la respuesta final depende del negocio.